Chan. WandaVision ya pasó, ya terminó, ya lo que pasa es que no le he podido hacer la crítica antes. Ha estado bastante bien, lo que pasa es que ha tenido algunos fallos que han estropeado un poco el conjunto, pero yo creo que algunas de las quejas que está viendo en contra de la serie son como quejarse porque el Desafío Total, la original, la del 90, siendo como es una peli del chuache, es una peli de acción. O como negar que el guión sea inteligente por causa de esas escenas de acción. O como sentirse decepcionado con ella porque no se parece lo bastante al gabinete del Dr. Caligari. Esta opinión, este vídeo va a estar dividido, está dividido en dos partes. La primera sin destripes argumentales y la segunda con destripes. Y por supuestísimo avisaré cuando pasemos de una a otra. Lo primero que hay que saber, que lo sabrá todo el mundo que pueda ver esta serie, pero bueno, por si acaso yo lo digo, es que esta serie está enclavada en el llamado universo cinematográfico Marvel. Yo todas las pelis de este universo me las he visto religiosamente por su orden de estreno, porque es lo que tienes que hacer para ir pillando todos los detallitos jugosos y disfrutarlas todas plenamente. Y si de verdad te gusta el cine de superhéroes y de superheroínas, no es algo que te suponga ningún sacrificio, porque incluso la peor de ellas, todas y cada una de ellas, mantienen un mínimo de calidad. Aunque lo cierto es que para mantener ese mínimo ha hecho falta que todas hayan supuesto un gran trabajo corporativo. Se han asumido riesgos y ha habido mucha ambición, pero también se han capado muchas ideas y muchas propuestas interesantes. Y ha habido guerras internas entre los ejecutivos y broncas de estos con los cineastas y jaleos de todos ellos con los actores y las actrices y tremendo quilombo todo, pero ya hablaremos de eso en otra ocasión. Pero aunque me haya visto todos los filmes del universo cinematográfico Marvel, no he hecho lo propio con las teleseries derivadas. Lo he intentado un par de veces y llegué a verme las dos primeras temporadas de Daredevil y la primera temporada de Jessica Jones, pero creo que sin ser del todo malas están muy por debajo de lo que ofrecen en el cine, al tiempo que te exigen aún más tiempo delante de la pantalla. Y como más allá de un cameo en Endgame, estas series no han tenido incidencia sobre las pelis, aunque las pelis sí han tenido incidencia sobre ellas, y como la propia Marvel las ha tratado y las trata todavía como un material muy pero que muy complementario, pues resulta muy fácil perder el interés. Sin embargo, sí me he visto WandaVision o Bruja Escarlata y Visión, como la han titulado en España por temas de marcas, aunque aquí nos lo hemos pasado un poco por el forro. Sí me he visto WandaVision porque ha sido la primera serie producida directamente por Marvel Studios y no por ninguna subcontrata, por así decir. Y en efecto ha estado a otro nivel, ha tenido otra ambición y es muy pero que muy difícil que sus acontecimientos no tengan repercusión en películas futuras. Además de que como que han contradicho con algunos detalles lo que pasaba en otras series como Agentes de S.H.I.E.L.D. y Runaways, ¿no? La aparición de cierto libro que ya había aparecido en esas otras series, pero que no es exactamente igual, no tiene el mismo diseño, ni se explica cómo ha acabado de un lado a otro. Para los que se están quejando tanto de esta serie, yo les diría que la historia estaba bastante clara desde el minuto cero, desde las primeras promociones. Un superhéroe y una superheroína, ya establecidos en varias películas, que eran pareja, que uno de ellos terminó muy mal la última vez que apareció, y están de repente los dos de guays por la vida, sin explicación aparente, y, para hacerlo aún más raro, en un mundo diferente, con otras reglas y con pequeñas pistas que indican que las cosas no van tan bien como parecen. O están atrapados en alguna especie de realidad alternativa o en alguna simulación a lo Matrix o a lo Dark City, que Dark City es mejor película que Matrix. Y Abre los ojos, y El show de Truman, y Shutter Island. Que toda la vida es sueño y los sueños son. Una simulación orquestada por alguien que es demasiado fan de las sitcoms televisivas. Aunque yo prefiero decirlo traducido, comedias de situación, porque creo que queda más natural y es menos pedante, no lo desviste de ese aura de técnica. Y era obvio también desde un principio que la gracia de la serie está en este misterio y en ver cómo se va resolviendo, en cómo llegaron allí y cuáles serán las consecuencias. Y también era evidente que en caso de haber algún antagonista involucrado, cosa probable, habría una confrontación con él, con ella, con ellos o con ellas. Esto no quiere decir que todo sea previsible, que todo esté ya estructurado, medido. Pueden pasar y han pasado cosas muy inesperadas, pero siempre según las lógicas y las máximas del universo cinematográfico Marvel, que ya está muy bien establecido. No van a hacer un Twin Peaks de repente, aunque para mi desconcierto y mi desagrado es lo que
querían algunos. En ese sentido, el cómic Para el hombre que lo tiene todo de Alan Moore y Dave Gibbons de 1985 y sobre todo el episodio Quizás sea un sueño de la serie animada noventera de Batman están muy bien considerados por la crítica y son muy similares a la premisa de WandaVision. Lo comento porque creo que a más de uno y a más de dos y de tres y de cuatro y de cinco y de seis y de 1000 les iría bien hacer un análisis comparativo con estos títulos para empezar siquiera a intuir mínimamente cuáles son de verdad los problemas de WandaVision, o al menos podrían plantearse qué hubieran pensado de ella durante su visionado si no hubieran hecho esos homenajes a las comedias de situación. De hecho, desde el principio son más importantes para la trama las rupturas con esta imitación de las comedias de situación que no la comedia de situación en sí, por muy divertida que pueda ser o por muy entretenida si no divertida, que no es lo mismo. Otro problema que he tenido relacionado con el fenómeno flipe de esta serie, porque ha sido un fenómeno flipe, no un fenómeno fan, es que me metía en YouTube y en las recomendaciones un montón de vídeos con miniaturas con spoilers gordos. Y en Facebook otro tanto de lo mismo, cantidad de publicaciones promocionales con titulares y fotografías que te reventaban algunas de las sorpresas de los episodios. Y a pesar de que me harté de borrar, eliminar y denunciar contenidos, me los he seguido encontrando y todavía a día de hoy con alguno que otro me topo. A ver, no todo el mundo que quiera ver esta serie la ha podido llevar al día y alguna persona habrá que todavía no haya podido echarle el ojo. Por temas de familia, trabajo, estudios, enfermedad, oposiciones, por esperar a que estuviera completa para vérsela del tirón, o por lo que le salga del culo a cada uno y a cada una. En el momento de grabar esto solo han pasado 11 días, 11 noches, viendo la hora en la que me he puesto, solo han pasado 11 días desde que terminó. Si eres un creador o una creadora de contenidos, o un editor, editora, y te parece que la mejor manera de llamar la atención sobre lo tuyo es de esta manera, es que no tienes talento. Y además eres un capullo y te mereces 5 hostias en cada carrillo de la cara y perder todos tus seguidores y seguidoras. También hay individuos e individuas particulares que han hecho y siguen haciendo esto, compartiendo memes y similares. Me parece menos grave porque no hay intención de lucro y no intención publicitaria de por medio. Pero aún así yo creo que esas personas harían bien poniéndose delante del espejo y preguntándose ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué soy una persona tan desconsiderada, tan desagradable y tan hostiable? ¿Por qué soy tan imbécil? ¿Voy a morir en soledad o rodeada de otros imbéciles sin conocer lo que es el afecto verdadero? Y me lo voy a merecer. Lo mismo que ha habido peña que se ha flipado demasiado o que ha querido aprovecharse del flipe, hay quienes no han entendido el homenaje a las sitcoms o, aun entendiéndolo, no han comulgado con él. Y quienes han encontrado confuso el comienzo de la serie sin entender que ahí estaba la gracia, quienes han encontrado desagradables los valores que parodiaban de otras épocas, el machismo, el anticomunismo, etc., y quienes lo han encontrado lentos de ritmo. Personalmente esto último me parece un poco de cerrazón, porque la cosa empezó con capítulos cortitos, muy ligeros y donde pasaban muchas cositas. Pero claro, también es cierto que a mí personalmente sí me gustan las comedias de situación de otras épocas. No es mi material favorito, no es lo que más me llama, pero de vez en cuando me veo algún que otro capitulito suelto de Embrujada, de la familia Monster o de los Roper y me quedo muy a gusto. Y creo que más personas, sobre todo jóvenes, deberían probar a hacer lo mismo. En cambio, para mí han sido los últimos 4 episodios los que han estirado la trama más de la cuenta y donde más han abusado de los cliffhangers, o como se diga, o como quiera que se diga ahora, ¿no? Me refiero a lo de meter un girito final en el último minuto para mantener el interés de cara al próximo capítulo. Y lo que es peor, se alarga en demasía, pero desaprovechando el estupendo elenco que tiene. Y es una lástima porque no solo Elizabeth Olsen y Paul Bettany aprovechan al máximo la oportunidad que tienen de lucirse, sino que todos los actores y las actrices están a un nivel muy alto, incluso los secundarios más mínimos, lo que por otra parte sirve para camuflar algunas de las carencias de su guión. Ahora sabemos que por culpa de la pandemia no se pudieron grabar todas las escenas previstas, pero haya sido por este motivo o no, ha ocurrido. Y me fastidia, sobre todo por Teyonah Parris, que lo hace genial, sobre todo considerando lo rebuscadísima que se acaba volviendo su trama, y que en todo momento me ha recordado lo genial que me cae su personaje en los cómics de los 80. Otro inconveniente es que algunos elementos de los cómics podrían haberse adaptado mejor, o mejor dicho, que la serie repite algunos errores de los cómics,
pudiéndolos haber evitado o haberlos corregido. La Bruja Escarlata en los cómics siempre ha sido muy difícil de escribir, empezando por su poder mutante de alterar las probabilidades. Stan Lee y Jack Kirby lo utilizaban para que sus enemigos se tropezaran al intentar atacarla o para que sus armas se encasquillaran o cosas por el estilo. Pero es evidente que cualquier guionista puede hacer casi cualquier cosa con eso de alterar las probabilidades y que además de esto le dieran poderes mágicos, como que no ayudó mucho. Es decir, llegó a quedarse embarazada de un robot. Este exceso de poder y las inconsistencias en su uso, sumado al hecho de que en muchas etapas, en muchas épocas, ha sido un personaje más bien soso y ñoño, propició que la manera de trabajar con ella que han tenido algunos autores hombres haya sido hacerle perder la cabeza y que la líe parda. Empezando por John Byrne en los 80-90, que no en balde ya había sido el coautor de la saga del Fénix Oscuro. Me voy a enrollar un poquito porque creo que es interesante que aquellos y aquellas que no estéis al tanto os hagáis cargo de cuán grave ha sido el asunto. Primero fue poseída por el dios demonio Shizong, quien ya la había manipulado siendo ella bebé. Años más tarde despiezaron a su marido, lo reconstruyeron, tuvo un conato como zombie robot y acabó restaurado pero perdiendo sus sentimientos junto a sus colores por el camino. Cosa que lógicamente no le sentó nada bien a Wanda, ni que el Hombre Maravilla, su supuesto amigo, se negara a restaurar la personalidad de la Visión aún pudiendo. También ocurría que sin que nadie lo supiera, el supercriminal viajero en el tiempo Immortus estaba manipulando todos estos acontecimientos. En su frustración, Wanda acudió a una organización misteriosa y acabó poseída otra vez, en esta ocasión por una especie de ente parasitario raro ancestral denominado Lo que Perdura. Y aunque algunos de los demás Vengadores le salvaron antes de que le diera tiempo a liarla, como que quedó un poco tocadilla. Casi de inmediato tuvo que ver cómo el maestro Pandemonium absorbía a sus hijos antes de ser él mismo absorbido por el demonio Mephisto, a quien algunos recordaréis de las pelis del motorista fantasma o del cuento de Fausto, si presuponemos que son el mismo. La bruja Agatha Harkness, de la calle Abraham Hermos, tranquilos, tanto para derrotar a Mephisto como para ahorrarle el trauma a Wanda, le aplicó a esta un hechizo de amnesia que hizo que olvidara todo el follón. Pero como era de prever, tanto a la larga como a la corta, meter los traumas bajo la alfombra pues no sale bien. Acto seguido, sin descanso, en el crossover Atlantis Ataca, la controlaron junto a otras 6 superheroínas a través de la llamada Corona Serpiente para que fueran novias del dios Set, el mismo dios Set de los cómics de Conan el Bárbaro y de los relatos de Conan el Bárbaro. Con la suma de todas estas cosas, Wanda se quedó catatónica y Magneto aprovechó para secuestrarla y convertirla en la Bruja Escarlata Oscura, tan malvada y perversa como para violar al Hombre Maravilla en frente de los demás Vengadores inmovilizados. Llegados a este punto, Byrne se marchó de la serie, Roy y Dan Thomas tomaron el relevo y todo el asunto quedó resuelto y perdonado de una forma un tanto chapucera, con Immortus dando carpetazo a sus planes, tomando el control de Wanda y todos sufriendo un Deus Ex Machina literal, aunque al menos la intención de los Thomas era que Wanda dejara de ser una víctima. ¡Ja! En la chorrada noventera que fue Heroes Reborn, Amora la Encantadora engañó a Wanda para que se uniera a la Legión Letal, o eso pareció. Esta vez Wanda estaba fingiendo para infiltrarse entre los malos, pero aún así, por acción de Loki, acabó siendo otra vez poseída, en esta ocasión por la Gata Infernal, a quien algunos y algunas quizás conozcáis por ser la amiga imbécil de Jessica Jones. Y nada más terminó Heroes Reborn y empezó Heroes Return, Morgana Le Fay la capturó, la controló y usó sus poderes para reescribir la realidad y volver a un mundo artúrico. Ya en los años 00 tuvimos las dos ocasiones más brutales con Vengadores Desunidos y Dinastía DM, escritas ambas por Brian Michael Bendis. Son las que conocen todos los millennials y post-millennials, pero son dos historias tan malas que otros autores han tenido que parchearlas, explicando que Wanda estaba poseída otra vez, en esta ocasión por una entidad llamada algo así como la Fuerza Vital, y además Coco Combo Breaker estaba siendo manipulada otra vez, en esta ocasión por el Doctor Muerte. Aparte de que en Dinastía DM los Vengadores y los X-Men estaban tan fuera de personaje como para plantearse el matar a Wanda, y fue su propio hermano Pietro quien la sugestionó para que volviera a liarla. Y ya a partir de ahí le perdí la pista, aunque sé que algo por el estilo ha vuelto a ocurrir en sagas y crossovers como ese de los Vengadores contra los X-Men y en Axis. Resumiendo, al principio tuvo su gracia y sirvió para hacerla crecer, pero con el tiempo acabó haciéndose muy reiterativo, muy cansino, muy
pesado. Y no tenemos la sensación de que Wanda, en los cómics, insisto, se haya redimido, aunque en todos estos casos haya estado poseída, controlada o manipulada por distintos sujetos y entidades, con lo que Wanda pasó de ser una superheroína de pleno derecho a ser una peligrosa loca de los huevos. Gran parte de las nuevas generaciones, incluyendo la propia Elizabeth Olsen, ya la asocian de manera inevitable con esta noción. No se plantean que tenga otras posibilidades como personaje y encima les gusta verlas de esta manera. Pero yo estoy entre quienes piensan que la Bruja Escarlata puede y debe representar otros valores y otros roles. Por eso me pareció genial que en las pelis simplificaran sus poderes, haciéndolos más concretos, más manejables, y que aún así pegaran con el personaje y con su concepto. De hecho, pasamos de una mujer que era manipulada mentalmente de forma constante y continua a una heroína cinematográfica cuyo talento principal es precisamente el de manipular mentalmente a los demás. Y también por eso encuentro idónea su caracterización en la Era de Ultron y en Civil War, donde se equivoca o toma malas decisiones, pero hace lo que puede por redimirse, por hacer lo correcto, y en ningún caso llega a convertirse en una peligrosa loca de los huevos. Pero precisamente por eso me disgustan muchas de las decisiones que se han tomado en esta serie. Y ya con esto entramos en la parte con destripes. ¡Chan! Me encanta que por fin traten a la Wanda de Olsen con el apelativo de Bruja Escarlata. Y me gusta muchísimo, demasiado, el traje que le han dado, con la diadema clásica de los cómics, aunque todo el conjunto ya podía ser de un rojo más claro, más intenso, que es lo que significa escarlata al fin y al cabo. Pero me desagrada mucho de dónde proceden ambas cosas, el traje y el apelativo, el mote. Porque como os podréis imaginar, con todo lo que he dicho, no estoy nada de acuerdo con el power up tan bestia que le han dado. Y por supuesto tampoco me gusta, por mucho que haya sido sin querer queriendo, que ella solita haya sido la causante de todo el follón del pueblo, sin ninguna influencia más allá de una cierta sugestión por parte de Hayward, sin ninguna posesión, sin ningún pacto mefistofélico, sin nada. Ni me gusta que prácticamente haya lobotomizado mágicamente a Harkness, por muy cabrona que ésta sea. Ni me gusta que en su paseo de la vergüenza pase de los habitantes de Westview para hablar solo con Mónica. Ni me gusta que en vez de pedirle ayuda a alguien como el Doctor Extraño, pretenda estudiarse el Darkhold por su cuenta, cosa que sabemos va a terminar mal. Confieso que la idea de situarla en una cabaña solitaria en un bosque con un libro maldito, cuando sabemos que la volveremos a ver en la próxima peli del Doctor Extraño, y sabiendo que la peli del Doctor Extraño la va a dirigir Sam Raimi, me hace mucha gracia. Y recordemos que en los cómics el Darkhold fue redactado por Shizong, el primero en poseer a Wanda, con sus pertinentes connotaciones sexuales. Y creo que abre muchas posibilidades, y no solo para la peli del Doctor Extraño. Es evidente que el arco argumental de Mónica Rambeau, Sword y los Skrull va a enlazar con el próximo filme de la Capitana Marvel o con la próxima miniserie de Invasión Secreta, sino con ambos. Y en los tebeos el Darkhold tuvo que ver con el origen de los vampiros en la Tierra y también fue utilizado una vez para desterrarlos a todos de la existencia. Todo lo cual puede vincularse al nuevo y anunciado Blade. Pero aún así creo que este desenlace coloca a los personajes en una posición muy incómoda y abre las puertas a que cometan, con esta iteración de Wanda, los mismos errores que llevan décadas perpetrando con la original, si no consideramos que han empezado ya. Todo dependerá de los planes que tengan para ella y de cómo los ejecuten. Pero tendré que disculparme si no soy muy optimista al respecto, sobre todo porque, como he dicho antes, a la mayoría de las nuevas generaciones parece gustarles este rollo de peligrosa loca de los huevos. En la serie animada X-Men Evolution, por ejemplo, en la presentación de Wanda abraza esa idea de loca peligrosa, pero enseguida la hacen evolucionar, nunca mejor dicho, X-Men Evolution, evolucionar, enseguida la hacen evolucionar desde aquello y contra aquello, lo que me parece otra manera muy interesante de hacerle justicia. Seguía siendo demasiado poderosa, pero como era una antagonista, en homenaje a sus primeras apariciones en los cómics, pues ni tan mal. En el UCM, en cambio, escogieron el camino contrario, el de rehuir desde un principio el San Benito de peligrosa loca de los huevos y representar lo mejor de la Wanda de los cómics. Por eso se siente como un retroceso el vericueto que toma al final de esta serie, por mucho que sus responsables intenten justificarlo. Otro apunte interesante: desde antes de que la serie se estrenase, muchos y muchas nos imaginamos que Agnes resultaría ser Agatha Harkness, máxime cuando ya en las primeras promos la pudimos ver con ese disfraz que lució en el episodio de Halloween. Lo que era más difícil de prever es que Agatha sería una de las antagonistas, por no decir la más importante. Yo sí me lo vi venir, pero porque en el universo Ultimate no solo era malvada, sino que actuaba como toda una femme fatal. Pero no se puede decir que sea lo más representativo del personaje, precisamente. En sus apariciones canónicas puede ser borde, desagradable, tomar malas decisiones, pero siempre es sabia y sobre todo bien intencionada. Es algo así como una versión más rechulona de Mary Poppins. Esta versión, por muy malévola que sea, tiene detallitos
significativos que apuntan a su futurible redención, cuando le reclama a su madre que podría ser buena, la preocupación hasta cierto punto legítima que tiene ante la que ha liado y la que puede liar Wanda, el hecho de que no le haga daño a nadie del pueblo, o al menos no más daño que Wanda, y que le permita a esta liberarlos durante la pelea final, o la última conversación entre ambas, que da pie a que pueda llegar a ser su mentora, y como lo fue en los cómics y en la serie animada noventera de los Vengadores y en X-Men Evolution. Además, en todo caso, Kathryn Hahn, que es una actriz que me encanta desde los tiempos de Crossing Jordan, lo hace genial, es divertidísima de ver, y yo hasta diría que es lo mejor de toda la producción, lo cual es mucho decir teniendo en cuenta lo que comentamos antes acerca del alto nivel de las actuaciones. Pero a pesar de ello, queda la sensación de que han bastardeado a un personaje que hubiera molado 1000 veces más de haber sido representado con más fidelidad, y al mismo tiempo han desaprovechado la oportunidad de utilizar a otros antagonistas que hubieran encajado mejor en la trama, dando más juego, como muchos de los que he mencionado antes, como Shizong, Lo que perdura, Mephisto, el maestro Pandemonium, la encantadora, Morgana, o como Nicholas Scratch, el hijo malvado de Agatha en los cómics, que en esta serie es homenajeado con el conejito Scratchy, pero no pasa de ahí. A mí también me valdría Mente Maestra, o por todo el rollo televisivo, pues Mojo. Esto lo pienso entre otros motivos porque los planes de Agatha como que no tienen mucho sentido, o no parece que lo tengan. La propia Han parece un poco perdida en los dos últimos episodios, o eso, o es que no tienen de dónde rascar desde el guión ni desde la dirección. Y se nota mucho que la trama está estirada cuando lo verdaderamente gordo no ocurre hasta que Wanda llega al sótano de Agatha, cosa que solo ocurre cuando Agatha pierde la paciencia, no porque sus juegos y manipulaciones la hayan conducido hasta ahí de una forma orgánica, es decir, es algo que podía haber pasado literalmente en cualquier momento. Por supuesto, antes de llegar a esto era importante que nos encariñásemos con la relación de pareja de Wanda y Visión, con los mellizos, con Mónica, que le cogiéramos pena a los habitantes del pueblo, pero se nota mucho que hay elementos como Falsietro que solo están ahí para demorar la trama cuando parecía que ya íbamos a empezar a atar cabos y a cerrar subtramas. Por muy divertido que haya sido el fichaje de Evan Peters o el detalle de que sea ese Ralph que Agatha mencionaba constantemente, en cambio sí me gusta mucho el uso que le han dado a Darcy y a Jimmy Woo. La primera está mejor que nunca y el segundo siempre fue un carácter heroico en los cómics, y aunque no me desagradó el trato que le dieron en Ant-Man y la avispa, me alegra que lo hayan hecho crecer desde esos modestos inicios sin perder el enfoque humorístico. Por otra parte, tan buena es la serie en términos interpretativos que el problema con Hayward es precisamente que está tan bien actuado que parece que va a ser un antagonista más importante, más destacado de lo que realmente acaba siendo. Está bien, cumple su función, pero parecía más inteligente, más temible, con un plan más elaborado, y casi que no, que sus acciones han sido improvisadas y que solo han tenido un poquito más de sentido que las de Agatha. Y creo que ha sido muy triste presentar a Sword como un clónico de S.H.I.E.L.D. sin mucha personalidad y haciendo que te preguntes qué demonios han estado haciendo hasta ese momento. No es que yo sepa mucho de Sword en los cómics, pero en la serie animada de los Vengadores de 2010 había una clara diferencia entre ambas agencias, aun cuando ambas trabajaban juntas, y aun habiendo ciertas similitudes estéticas. Me refiero a diferencias en sus métodos, en sus objetivos, en su ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Además que me resulta llamativo que utilicen una creación de Joss Whedon con la que le está cayendo últimamente, y con las distancias que ya previamente, y quién sabe que sí previéndolo, las distancias que ya previamente había trazado Disney con él. Pero bueno, en resumen, la serie no es mala, echas un buen rato cuando la ves y abre posibilidades interesantes de cara al futuro del UCM. Pero sin que una cosa quite la otra, hay muchos aspectos que son muy mejorables, que no tienen nada que ver con algunas de las quejas pijoteras que están soltando otros, pero que son igualmente frustrantes y que abren las puertas a que puedan seguir cagándola más en un futuro. En fin, espero que hayáis disfrutado oyéndome soltar mi perorata. Espero que os haya resultado útil, interesante, constructiva. Si queréis debatir, por supuesto, pues ya sabéis, y pasadlo bien, cuidaros mucho y un abrazo enorme.